Bueno, pues ya nos vamos a la Ciudad de México porque ya tenemos en la línea a José Reveles. José Reveles, uno de los mejores periodistas de México. Pepe Reveles, él ejerce el periodismo desde hace 4 décadas. Fue fundador de la revista, de la mejor revista mexicana, la revista Proceso. Fue jefe de información durante sus primeros 7 años. Ha escrito varios libros. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2001 en la categoría de reportaje y desde hace 11 años es reportero de investigación del periódico El Financiero. Pepe Reveles, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco, a tus órdenes. Pues nada, mi hermano, pues le quiero comentar también a la gente que Pepe Reveles y un servidor nos conocemos desde hace ya muchos siglos, ¿no, Pepe? Estudiamos en la Algunos misma ayeres, escuela, así ya transcurrieron. desde la Septién García, imagínate tú, cuánto agua ha pasado bajo el puente. Oye, Pepe, acerca del libro este de las manos sucias del pan, la historia de un atraco multimillonario a los pobres, un libro que ya ha sido reeditado. ¿Cuáles son las principales tesis que tú manejas en esta obra? Bueno, esencialmente, primero, Francisco, para explicarle a tu auditorio, es un libro que originalmente se publicó hace 6 años. Y antes de la coyuntura electoral del 2006, en donde se demostraba cómo el Partido Acción Nacional, entonces en tiempos de Vicente Fox, empleaba recursos del erario federal para apoyar campañas, comprar votos, es decir, para coaccionar un poco a los beneficiarios de estos programas y hacerlos votar por el Partido Acción Nacional. Esto se describió, te repito, hace 6 años, y lo que está ocurriendo ahora es una reedición, un poquito, digo yo, remasterizada, en el sentido de que le metimos unas pocas páginas de actualización. O sea, una actualización que no varía en esencia el contenido de aquel libro, sino que muestra una realidad todavía más deplorable. O sea, si antes empleaban recursos por unos... De donde podrían sacarse recursos era una bolsa de 200,000 millones de pesos, estamos hablando de una bolsa 5 veces superior, 1 millón de millones. ¿Un millón de Muchísimo millones de dinero. pesos? ¿Cómo? De pesos, sí, claro. Estamos hablando, pues, en términos redondos, de unos 100 millones de dólares, ¿no? Es un tema, perdón, déjame hacer bien la traducción. Estamos hablando de 1 millón Mil de millones de millones dólares, de mil pesos. millones de dólares. ¿Mm? Así es, correcto. Así es. Entonces, el tema es que estos recursos eh, son del erario, pero se emplean de manera facciosa, o sea, para las campañas electorales. Yo te beneficio, tú votas por mí. Es la coacción del voto. Y eso se demuestra con documentos. Y en esa época hubo denuncias que jamás llegaron a una averiguación completa. Y desde entonces denunciamos que quien permitió este uso, pues, ilegal, por lo menos poco ético, de recursos federales, pues ni más ni menos que José Luis Vázquez Mota. Pues por eso vale la pena reimprimir un libro ya con una adecuación en donde se demuestra que la actual candidata, pues desde entonces usufructuó su titularidad como secretaria de Desarrollo Social para beneficiar a los partidarios, a los del PAN. Y luego de ahí pasó automáticamente a coordinadora de campaña de Felipe Calderón. Ya después fue secretaria de Educación Pública, diputada federal, y ahora vuelve a la palestra, pero como candidata presidencial. Pero nadie le recuerda así, bueno, quiero decir, no se les recuerda el pasado de manera tan puntual como en este libro. Oye, José, pero estamos hablando de una cantidad realmente escandalosa, que 1.000 millones de dólares es todo el oro del mundo. ¿Y Ah, por qué se permite este tipo de actividades? Como tú dices, no ha habido una sola investigación de en relación con tu primer libro y ahora con el segundo libro. ¿A qué lo atribuyes tú, Pepe? mira, en ese momento, digamos que el botón de muestra, el ejemplo de cómo se desviaron estos recursos, fue un programa de vivienda rural que estaba destinado a unas 5.600 personas, campesinos, de unos 22 estados del país, 23 estados, que son los más pobres entre los pobres, a los cuales hay que darles
una ayuda no en dinero, sino en lámina, en tabique, en arena, en cemento, para que construyan un mini cuartito donde puedan vivir. Y ese dinero tiene nombre y apellido de los destinatarios. Resulta que a la hora de que se erogó este recurso, querían que fuera depositado en chequeras de legisladores panistas. Vienen los números de cheques de banco, los nombres de los diputados y los senadores. De tal manera que era un desvío absurdo, arbitrario. Y la gente que estaba empadronada no iba a recibir, pues no iba a recibir nada o iba a recibir una migaja, ¿no? Entonces, ese ejemplo sirve para de ahí deducir cómo los políticos panistas, que nunca habían tenido una masa, digamos, partidaria en el campo, de pronto quieren generar una confederación a nivel nacional de campesinos. Pero todo era pretexto para poder fundar organizaciones de fachada o de escritorio con membretes para de ahí derivar recursos que les entregaba la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión del Agua, etcétera, etcétera. Entonces todo está escrito en el libro y todo está escrito con documentos. Oye, y esos documentos tú ¿por qué crees tú que no se ha hecho una investigación a fondo de una denuncia fundamentada como la que haces tú? ¿Por qué no la autoridad hace una investigación a fondo de esto? En México ocurre en todos los ámbitos. Normalmente el libro se rompe por lo más delgado. Hicieron una ficción de investigación obligando a ciertos beneficiarios irregulares a devolver dinero. Fue el caso de un diputado veracruzano, Diego Palmero. Bueno, él se dio el lujo de fundar organizaciones y la presidenta de la organización era su esposa, el secretario era su hijo, el tesorero era su chofer, ¿no? Por decirte así de memoria. Y también investigaron a una organización fantasma que se llama Huehuetepetl, es un nombre azteca, Huehuetepetl comunitaria, que fue la que se benefició con los recursos que querían desviar y que no aceptó que lo hiciera una federación de productores. Es decir, el origen del libro es esa denuncia de la Federación Nacional de Productores Agrícolas y Pesqueros, y hace la denuncia y dice, a mí me quitaron el recurso y se lo dieron a una organización fantasma. Bueno, a los de Huehuetepetl también los obligaron a entregar un dinero que no habían ejercido. O sea, que recibieron y que lo derivaron a las campañas, y al no poder comprobar que lo destinaban a lo que debían destinarlo, tuvieron que devolverlo al erario. Nada más. O sea, ni Josefina Vázquez Mota, ni su sucesora, que era Ana Teresa Aranda, fueron llamadas a declarar siquiera. O sea, no declararon ante la autoridad. Como que quedaron limpias de polvo y paz. O sea, impunidad total. Absolutamente. Y hay números de averiguación que se presentaron en la PGR, en la Fiscalía de Delitos Electorales, en la Contraloría Interna de CDSOI, en la Secretaría de la Función Pública, en la Procuraduría del Distrito Federal. Y todas esas denuncias se archivaron, no existe nada. Y no existe la posibilidad de que dentro de poco tiempo pudieran ser abiertas para ser investigadas. Es posible que están abiertas, no sé si prescribieron, porque yo cuando cierro ese libro, estamos hablando de apenas el inicio de la campaña de Calderón. Y por tanto, le faltaba a Josefina pasar por la Secretaría de Educación Pública, primero por la campaña de Calderón, luego por la Secretaría de Educación Pública y luego por la Diputación Federal. Ya ahora están saliendo denuncias de que también con el ciclo media pues hubo un daño al erario de casi 3,000 millones de pesos en su gestión. Y en fin, han salido otros errores de campaña, como decir yo coloqué 3 millones de pisos firmes, cuando en todo el sexenio en donde ella fue secretaria de Desarrollo Social, y no todo el sexenio, pero ella fue algunos años secretaria de Desarrollo, se establecieron pues cerca de 500 y tantos mil pisos firmes. O sea, ella está multiplicando por 6 una cantidad que ella no puso, ¿no? En fin, hay ahora denuncias que lo único que hacen es confirmar lo que nosotros investigamos hace más de 6 años. O sea que Josefina Vázquez Mota está usufructuando ese dinero que ella
de manera... No, es dinero que se utiliza, son de esos guardaditos o de esos dineros que se generan para apoyar campañas personales a diputados, a senadores, a gobernadores, y que una parte se dedica a las campañas, otra parte se va a los bolsillos y algunas cuantas migajas se van a los verdaderos beneficiarios. Oye, Pepe, y ya para terminar, el por qué el título del libro, Las manos sucias del PAN. Tú recordarás que hace 6 años el lema de campaña de Felipe Calderón era las manos limpias. Entonces aquí lo que decimos es que tenía las manos sucias. Y el problema grave es que en 6 años no se puede desmentir una sola de las afirmaciones que se hicieron entonces, sino que ahora ha empeorado la situación. O sea, hay más dinero disponible. Por ejemplo, está el programa aquel que el gobierno del Distrito Federal, en tiempos ya perredistas, ¿no? Le da dinero a los adultos mayores. Una retribución, ¿no? Pues por una vida de trabajo y a su edad, ¿no? Uh-huh. En su momento fue muy criticado por ser populista. Ahora el gobierno federal tiene ese programa, se llama 70 y más, que junto con oportunidades son 70,000 millones de pesos. Muchísimo dinero. Claro. Bueno. Es ese dinero que no se sabe porque no puede haber un seguimiento y porque es dinero a fondo perdido. Es decir, no es posible decir si el padrón es correcto, si se destinó a quienes realmente debería ir dirigido, o simplemente se perdió. Oye, Pepe, ¿y te han llegado a desmentir esta información que tú das en el libro? Bueno que lo preguntas. No hubo una línea de desmentido, no hubo una frase en radio y televisión, no hubo una carta y por supuesto no hubo una demanda moral por daño moral contra tu servidor. Por tanto, es que calle otorga. O sea, ahora, si protestaran, ya el libro tiene circulando unas 3 semanas, y yo tengo ese argumento. En 6 años no dijeron nada, y ahora que sale en la portada de Josefina, ahora sí van a protestar. Pero no lo han hecho. Yo creo que van a jugar otra vez a la desmemoria del pueblo y al olvido. O sea, qué bueno que no existe este libro, qué bueno que no existe el autor de José Reveles. No nos damos por enterados. Ni lo escucho ni lo veo. Muy bien, mi querido Pepe Reveles. No sabes cuánto te agradezco tu tiempo, tus conceptos tan valiosos y la verdad, mi felicitación por ser un periodista honesto, un periodista que realmente hace una investigación. Me consta de que cada uno de tus trabajos los investigas, pero a fondo. Y realmente, pues, qué gusto que seas un amigo de nosotros, un amigo de hace muchos años. Te lo agradezco mucho, Pepe Reveles. Y estamos en contacto para futuras fechas. Muchas gracias. Pepe Reveles, hasta luego.